Europa, señor Hernando, son gobiernos dirigidos por partidos sentenciados por la justicia. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Buenas noches. Palabras del presidente del Gobierno durante la moción de censura a Mariano Rajoy. ¿Se le podría decir a Pedro Sánchez eso de que en boca cerrada no entran moscas? Y es que esta mañana todas las alarmas saltaban en Moncloa con lo publicado por ABC. Señala copias a otros autores, dice que fusiló informes y más informaciones, pero las principales dudas sobre sus doctorados son 4. La primera, ¿quién escribió la tesis? ¿Pedro Sánchez o Carlos Ocaña? Debería haber sido el presidente del Gobierno, ya que era él el alumno. Nos hacemos esta pregunta, ya que un año después la tesis de Sánchez aparecía convertida en libro, pero el autor no era Sánchez, sino Ocaña. ¿Sería el pago a Ocaña por haberle escrito la tesis? Tercera duda, ¿hay plagio? ABC, como decíamos, señala copias a otros autores, que fusiló informes del gobierno de Zapatero y que volcó en la tesis artículos suyos ya publicados anteriormente. Y la última, ¿por qué ha estado bajo llave desde hace 6 años? ¿Por qué hasta mañana viernes Sánchez no ha permitido que se hagan copias, que se escanee y que se digitalice y que se cuelgue en la web del Ministerio como otras tesis? ¿Tenía algo que esconder? Si se demostrasen las informaciones periodísticas que hemos conocido, estaría más que claro que la palabra de Sánchez vale poco, o más bien nada. El socialista se queda sin opciones y si finalmente se demuestran esas irregularidades, tendría que desalojar la Moncloa, ya no por sus palabras, ni tampoco por la doctrina Montón, que también, sino por la ejemplaridad y transparencia de la que tanto alardean. Más noticias en nuestro sumario. En medio de toda la polémica por la tesis de Sánchez, la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ya ha prometido su cargo. María Luisa Carceda lo ha hecho ante su majestad Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, contando también con la presencia de los máximos representantes de los 3 poderes del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con lealtad al Rey. Noticias sobre el máster de Pablo Casado. El líder del Partido Popular ha remitido un escrito de 28 folios al Tribunal Supremo donde defiende su inocencia en el caso máster. Según ha podido saber el diario El Independiente, el diputado popular niega la existencia de los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa que le atribuyó la magistrada. El Congreso da luz verde a la exhumación de Franco, aunque todos los grupos ven insatisfecho el decreto. Todo ha salido según lo previsto. La votación se ha saldado con 177 votos a favor, 2 en contra y el resto abstenciones. Y aunque nadie finalmente iba a votar en contra, lo han hecho 2 diputados del Partido Popular, aunque eso sí, dicen que se trata de un error. Tras pasar la noche en prisión, el juzgado de instrucción número 11 de Madrid ha dejado en libertad provisional y sin medidas cautelares a Willy Toledo, acusado de un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. El actor se ha negado a declarar ante el juez y ha vuelto a mostrar su actitud desafiante. Creo que los fascistas, ultraderechistas y fundamentalistas católicos, nuestra vida y nuestro mundo y nuestra civilización iría muchísimo mejor sin ellos, obviamente, ¿no? El independentismo cada día que pasa más roto que nunca. Ayer el PDeCAT llegaba a un acuerdo con el partido del gobierno para abrir una senda de diálogo para solucionar el conflicto catalán, a la que renunciaba minutos después por la negativa de Esquerra. Carles Campuzano, del PDeCAT, que no solo reprocha haber perdido una oportunidad, sino que asegura que su cargo en la portavocía está al servicio de la formación. Hemos perdido una oportunidad para marcar claramente el compromiso para el diálogo. El diálogo exige coraje político. Espero que tengamos próximas ocasiones para volver a plantear la necesidad que la cuestión catalana tan solo puede resolverse en base al diálogo, a la voluntad de acuerdo, sin límites, sin imposiciones, permitiendo que los catalanes determinen su futuro político y acordando los cauces legales y democráticos que lo permitan hacerlo.
Y ahora sabemos el motivo real por el que Pedro Sánchez siempre la ha ocultado, y es que está llena de plagios. Contiene plagios a otros autores, como el que está en las páginas 285 y 286, en el que copia un párrafo literal a dos profesores de la Universidad Carlos III de un artículo publicado años antes. Fusila informes oficiales, incluso el BOE. Hay una presentación en PowerPoint del Instituto de Crédito Exterior en la página 299. Las alarmas saltaban ayer a las 12 de la noche cuando conocíamos la portada de ABC. Según este diario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cometió varios plagios en su tesis doctoral. El medio tiene en su poder una copia de la tesis que solo se puede consultar en formato papel en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. El medio de Bieito Rubido señala copias a otros autores, que fusiló informes del Gobierno de Zapatero y que volcó en la tesis artículos suyos ya publicados anteriormente. Y el presidente del Gobierno todavía no ha salido a la palestra a dar explicaciones, pero sí ha querido comentarlo a través de su red social de Twitter. A primera hora de esta mañana, Sánchez anunciaba medidas legales. Las informaciones aparecidas en algún medio de comunicación que sostienen la existencia de plagio en la redacción de mi tesis doctoral son rotundamente falsas. Emprenderé acciones legales en defensa de mi honor y mi dignidad, si no se rectifica lo publicado. Muchas incógnitas revolotean alrededor de la tesis doctoral de Sánchez, pero la primera de todas, la pregunta que se deben estar haciendo todos los ciudadanos es: ¿Sánchez copió su tesis? María Matos, sácanos de dudas. Bueno, vamos a intentar despejar todas las incógnitas basándonos en las publicaciones que ha hecho el diario ABC y también OK Diario a la espera de que Pedro Sánchez digitalice su tesis. De momento, el periódico ABC ha encontrado muchísimas similitudes y coincidencias de párrafos exactos con artículos externos como este que estamos viendo de los profesores Julio Cerviño y Jaime Rivera, en un artículo llamado La globalización de las marcas españolas, publicado en la revista del Ministerio de Industria. Como ven, coincidencia 100%. Y también más coincidencias en las que Pedro Sánchez no cita a los autores, en este caso también profesores, Marcela Iglesias y David Molina, como vemos en un artículo llamado Estrategia Marca País en la Sociedad Informacional. Fíjense cómo coinciden todos los párrafos con la tesis de Pedro Sánchez. Y más coincidencias, en este caso, del trabajo de Antonio García Rebollar. Vean aquí cómo coincide la tesis de Sánchez con el artículo de este autor, 100% coincidencia. Y OK Diario también nos trae todas las coincidencias en los boletines del Ministerio de Industria publicados en la revista ICE, que son exactamente iguales que la tesis de Sánchez. Como vemos aquí la tesis de Pedro Sánchez y al otro lado los boletines del Ministerio de Industria. Aquí las coincidencias en sus tesis con los artículos externos. Pero hay otra polémica que envuelve la tesis doctoral, y es que se dice que a Sánchez le ayudaron a escribirla. Vamos a ver los hechos. Vamos a hacer una comparación de la tesis de Pedro Sánchez llamada Innovaciones de la diplomacia económica española con el libro que se publicó posteriormente bajo el título La nueva diplomacia económica española. Como vemos, pues gráficos exactos, páginas idénticas, mismas palabras y mismas reflexiones. Todo coincide. Entonces, ¿quién hizo esa tesis doctoral? Pues Pedro Sánchez presentó esa tesis en el año 2012 como único autor para obtener el doctorado, pero en 2013 se publica ese libro que, como acabamos de ver, era prácticamente idéntico a la tesis, con dos autores, Pedro Sánchez y Carlos Ocaña. La pregunta que nos hacemos es clara: ¿por qué aparecen dos autores en el libro si el contenido es el mismo que en la tesis? ¿Quiere decir esto que Pedro Sánchez no escribió él solo su tesis doctoral? ¿Fue ayudado por Carlos Ocaña? ¿Por qué firmaría Carlos Ocaña un libro si no tuviese nada que ver con la tesis? Pero es que aún hay más. Si buscamos el libro en plataformas de venta digitales como Amazon o como Iberlibro, vemos que tan solo aparece Carlos Ocaña como autor del libro este, y Sánchez aparece como director. Aquí lo vemos, pero no es contradictorio que el supuesto autor de un libro aparezca como director. En fin, Alba, cosas que no cuadran. Sin duda, gracias María. Y como no podría ser de otra forma, desde la bancada del Ejecutivo han intentado defender a Sánchez. Ponen la mano en el fuego por su presidente, dicen que no hay duda alguna y que el socialista ya ha mostrado absolutamente todo. El presidente del Gobierno tiene su tesis en la universidad. Es una tesis que ha redactado él y, por supuesto, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse de las mentiras y difamaciones que hoy aparecen en algunos medios de comunicación. Dicen en el Partido Socialista que no hay dudas algunas, pero en Ciudadanos
no lo tienen tan claro. Es por ello que el líder de la formación, Albert Rivera, ha pedido que no deje de evitar no hablar de ello y que dé explicaciones ante el Congreso de los Diputados. Lo que vamos a hacer es pedir la comparecencia inmediata en el Pleno del Congreso del señor Sánchez. El señor Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso de los Diputados. En vez de amenazar con querellas, su derecho, pero esto no es judicial, es política. Y como es política, el presidente del Gobierno, en vez de señalarnos con el dedo, lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si en esa tesis hay plagios, cómo se realizó esa tesis, quiénes eran los que estaban en el tribunal, si tenían algún vínculo con su partido. Por lo tanto, todo eso nos lo tiene que explicar en el Congreso de los Diputados. Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno tiene que dejar de estar demasiado nervioso, de dejarse de salidas de tonos, de amenazas, incluso de amenazas con actuaciones judiciales, y lo tiene muy fácil para disipar las dudas. Si no tiene nada que ocultar, que ponga su tesis accesible en formato digital para que se puedan hacer las comprobaciones pertinentes sobre si ha hecho trampas o no ha hecho trampas. Lo tiene muy fácil para disipar las dudas. Unos piden explicaciones en el hemiciclo y otros ante la prensa. Así lo ha exigido el secretario general del PP. Teodoro García le pide a Sánchez que tome ejemplo de lo que hizo en su día Pablo Casado y además le recomienda a Sánchez no matar al mensajero en referencia a la amenaza de denunciar a los medios que han destapado esta información, en concreto ABC y OK Diario. Sobre todo que no mate al mensajero. Los periodistas no tienen culpa de sus problemas, los periodistas no tienen culpa de que el señor Sánchez se esconda, la gente no tiene culpa de que el señor Sánchez utilice un doble rasero en función del partido en el que sea el acusado, y a no ser que la tesis del señor Sánchez tenga propiedad industrial, tenga un resultado de una investigación que deba ser protegida, tenga el resultado de una patente o sea la causa de una patente que deba ser protegida a nivel industrial y a nivel de propiedad industrial, pues todos deberían de poder acceder. Hasta su socio parlamentario Pablo Iglesias presiona a Sánchez para que haga una exposición de los hechos. En Podemos dejan claro que las informaciones son precipitadas, pero que para disipar dudas es la mejor opción. Bueno, hay una demanda social de transparencia. Creo que es ridícula la situación de colas de periodistas intentando robar fotografías de la tesis doctoral con el móvil. Creo que lo más sensato que puede hacer el presidente es hacer accesible su tesis doctoral y no dar ni media excusa a Pablo Casado para que enseñe sus trabajos de máster, que tiene la obligación de enseñarlos. Nosotros creemos que en realidad, si uno lo que quiere es disipar todas las dudas, lo más sencillo en realidad que puede hacer es poner la tesis en abierto. Creo que las últimas informaciones que se han publicado han sido un tanto precipitadas, porque uno no se puede plagiar a sí mismo, es una contradicción conceptual, eso no se puede hacer. Pero para disipar dudas, ahora que ha entrado, digamos, hemos elevado tanto el nivel de transparencia, yo creo que lo mejor es que la tesis pudiera estar en abierto y que por tanto nadie le pueda estar dando excusas al señor Pablo Casado para trincherarse con un máster que puede llegar a sede judicial. Me parece que sería lo más lógico. En Esquerra no apoyarán la petición de comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Baja de Ciudadanos. El portavoz republicano, Joan Tardá, asegura que no le van a hacer el juego a las filas naranjas. Nosotros no haremos nunca el juego a Ciudadanos. Dos, nosotros entendemos que este debate es un debate que, aun cuando pueda ser importante, para nosotros es anecdótico. La categoría para nosotros esa semana es aquello que por desgracia pasará muy desapercibido, que Podemos y Esquerra Republicana estamos intentando, sin conseguirlo, algo que afectará a los presentes y a nuestros hijos. Antes de continuar viendo más reacciones, Miriam Olivas, ¿cuándo se considera el plagio? ¿Debería haber señalado Sánchez las autocitas? Pues vamos a ver, Alba, cuáles son las fronteras del plagio. En primer lugar, ¿qué es un plagio? Según la RAE, un plagio es copiar en lo sustancial obras dándolas como propias. El plagio no va referido a la calidad o cantidad del contenido copiado, sino al acto de usarlo sin citar al autor de la obra. Por lo tanto, se entiende por plagio como el hecho de copiar parcial o totalmente lo sustancial de la obra de otro autor. No se considera plagio ni la imitación, ni la copia de ideas, ni tampoco el uso de elementos esenciales. ¿Y qué de la autocita? ¿Es necesario citarse a sí mismo? Pues hay amplias dudas sobre el asunto, ya que hablar de plagiarse a sí mismo así a bote pronto carece de sentido. Pero sí sería necesario. Se considera plagio cuando el autor reutiliza material propio que ya fue publicado sin indicar la referencia a ese texto. Desde el punto de vista legal, esto no sería un delito, pero desde el punto de vista de la integridad académica se considera una falta de ética. Esta práctica es muy habitual, muy corriente y se sitúa en los días
casos más frecuentes de plagio. Pero a decir verdad, el autoplagio es muy difícil de identificar porque reutilizar es afectado desde el punto de vista legal. ¿Y cuándo el plagio es un delito? Pues bien, se considera delito cuando se produce la divulgación, publicación y reproducción de una obra a nombre de un autor distinto al original. Se podrá detectar esto cuando encontremos frases o párrafos idénticos al del autor original. Las partes claves para identificar el plagio serán el resultado, la discusión y las conclusiones, ya que son las partes de un trabajo en las que se aporta la mayoría del conocimiento. Estas partes no podrán superar el 20% de similitud para que no se considere plagio. Las demás partes también serán analizadas, pero sustancialmente serán estas las que marquen la diferencia, Alba. Gracias, Miriam. Acabamos de conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de realizar un comentario a través de la red social de Facebook. En él dice: siempre me gustó la docencia. Recuerdo mis primeras clases como profesor de Economía Española Mundial en la Universidad Camilo José Celas. Prosigue haciendo una reflexión en la que dice que su tesis le llevó un esfuerzo y un sacrificio enorme, algo que dice que merece la pena cuando se termina y ves el sacrificio que ha merecido la pena. Dice que publicó varios artículos académicos con los distintos avances que iba realizando en su investigación y que eso fue lo que hizo, publicar artículos online, y también que recogió una buena parte teórica de su tesis en un libro que publicó luego. Además, también añade que cuenta esa información que ya sabíamos de que mañana esta tesis doctoral será pública para todo el mundo a lo largo del día. También achaca la culpa al Partido Popular porque dice que no ha sabido asumir oposición. Termina este comentario, esta reflexión que ha hecho en Facebook diciendo: por mucho que traten de desprestigiarme, me siento orgulloso de mi tesis universitaria. No ensuciarán lo que tanto esfuerzo me costó. Siempre estaré agradecido a la universidad por haberme dado la oportunidad de ser docente, a mis colegas de la Facultad de Económicas por su ayuda y sobre todo a mis alumnos y alumnas por haberme permitido asomarme a un aula y descubrir el valor de la docencia, la importancia de ser profesor. Y también dice: el Gobierno avanza mal que le pese a ambos partidos. En medio de toda esta polémica, la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ya ha prometido su cargo. María Luisa Carceda lo ha hecho ante Su Majestad Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, contando también con la presencia de los máximos representantes de los tres poderes del Estado. Siguiendo la misma hoja de ruta que hicieron hace poco más de 100 días, el resto de ministros de la bancada del Gobierno se ha acercado al lugar dispuesto para el nombramiento en el Salón de Audiencias, frente a un ejemplar de la Constitución y sin presencia de Biblia ni crucifijo. El nombramiento de Carcedo se produce tras la dimisión en el cargo de Carmen Montón, que renunciaba este martes a causa de las informaciones sobre supuestas irregularidades en el máster que cursó en la Rey Juan Carlos. Marcha obligada tras las acusaciones de plagio en su trabajo final de máster. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Muchos partidos intentaban comparar el caso de Montón con el de Casado o mismamente con el de Cifuentes. Hay algo que todos tienen en común: la Universidad Rey Juan Carlos. Es por ello que Unidos Podemos ha registrado esta mañana la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el funcionamiento del polémico Instituto de Derecho Público. En él se cursaron sus másteres de los tres políticos. Así lo han acordado esta mañana en una reunión que ha tenido lugar en la Cámara Baja, y fuentes del partido ven necesario investigar también en el Parlamento si existe una trama de corrupción ligada a este instituto. La portavoz adjunta del partido, Ione Belarra, ha defendido el prestigio de las universidades públicas, motivo por el que asegura que han registrado la solicitud de esta comisión. Quien más afectado se ve por esta cuestión es la Universidad Pública Española. Son todos esos alumnos y alumnas que sí han entregado los papeles, que sí han entregado los trabajos fin de máster, que sí han ido a las clases y que sin embargo ven cómo sus títulos se están devaluando porque hay un conjunto de gente que ha utilizado su posición, que ha recibido un trato de favor para prestigiarse teniendo títulos de máster. Esto es algo que Unidos Podemos no va a consentir y vamos a defender a capa y espada el prestigio de la universidad pública. El ministro de Ciencias, Pedro Duque, no ha querido responder sobre si Sánchez tiene que digitalizar su tesis. Ha intentado escurrir el bulto, aunque eso sí ha matizado que en absoluto está en cuestión el prestigio de la universidad.
¿Cree que daña el prestigio de la universidad? No, en absoluto, no. Hablamos de la tesis y de todas sus supuestas irregularidades con el director de OK Diario, Eduardo Inda. Tenemos conexión en directo con él, nos vamos hasta su redacción. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde OK Diario. Tu medio ha revelado páginas de la tesis que demuestran que parte de la misma han sido plagiadas textualmente. Pues sí, la verdad es que el señor Pedro Sánchez ha fusilado párrafos enteros en la tesis que hizo con el negro Caña y han sido fusilados pues básicamente de documentos del Ministerio de Industria de la época, del Instituto de Comercio Exterior, de lo que hoy se conoce como ICEX, y aunque en algunos casos citaba la procedencia, no entrecomillaba o ponía en cursiva esas frases, esos párrafos, lo cual constituye un plagio absolutamente en toda regla. ¿Qué se sabe de la persona que ayudó a Sánchez a hacer el doctorado? Por la persona que ayudó, que hizo buena parte de la tesis de Pedro Sánchez, se llama Carlos Ocaña, es un economista, en fin, con cierta buena formación, con cierto nivel, es una persona que tiene un máster en el IES, que ha estudiado en Estados Unidos y que, en fin, tiene bastante más nivel académico, de largo, es Cristiano Ronaldo al lado del señor Sánchez, ¿no? Es un tipo de cierto prestigio y esta es la persona que era entonces, cuando se inicia la tesis, el jefe de gabinete del ministro Sebastián, del ministro de Industria en aquella época, que es de donde parte todo, es decir, todo este cambalache de la tesis de Pedro Sánchez, todo este fraude inmenso se gesta en el despacho del ministro de Industria, del señor Sebastián. El presidente además obtuvo muy buena calificación en este doctorado. ¿Cabe la posibilidad de que tuviera un trato de favor, teniendo en cuenta que es muy fácil, además, conocer si un trabajo ha sido plagiado? Vamos a ver, lo que es evidente es que ha sido fusilado en numerosas partes. Es evidente que el señor Ocaña, que es bastante más listo y está más preparado que él, ha hecho buena parte de la tesis, pero tan evidente como todo lo anterior es que la tesis, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual, es una auténtica calamidad, y desde luego que tuviera un cum laude, eso es un escándalo de marca mayor que solo se puede entender desde el amiguismo, desde el enchufismo y desde, en fin, desde la corrupción académica más absoluta. Cualquier persona que lo lea ve que eso es un corta y pega, es un informe, pero desde luego no es una tesis. Y el propio Pedro Sánchez hoy en Facebook ha lanzado un mensaje a todos los españoles y ha dicho que él no tuvo tiempo de investigar, y una tesis es igual a investigación. Ergo, si no tuvo tiempo de investigar, pues no ha hecho la tesis, ergo se la han hecho. Más claro agua. ¿Debe dimitir entonces Pedro Sánchez tras las últimas revelaciones? Cabe recordar que el presidente del Gobierno pidió una moción de censura en la Comunidad de Madrid cuando saltó la polémica del caso de Cristina Cifuentes. Bueno, no hace falta retrotraerse al caso de Cifuentes. Con ir a la doctrina Montón, el señor Sánchez debería dimitir inmediatamente, pero inmediatamente. Es que además de todo eso, ayer mintió en sede parlamentaria, ayer dijo que la tesis estaba colgada en Teseo, que es donde se instalan informáticamente todas las tesis de este país. Tú pinchabas y la tesis no se podía ver. Hoy sigues pinchando y la tesis no se puede ver. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que la tesis estaba colgada en Teseo. Tú sigues pinchando y la tesis es imposible de leerla en Teseo. En fin, son mentirosos, han manipulado la tesis, se la han fabricado. Le dieron el cum laude por la cara por esa tesis, que ya digo, es auténtica basura intelectual, y eso es evidente que, aplicando la doctrina Montón, le debe llevar inexorablemente a la dimisión. ¿Podríamos ver más dimisiones en los próximos meses? ¿Alguna irregularidad con los estudios de algún otro miembro del Gobierno? Pues habrá que verlo. Yo no tengo noticia de nuevas irregularidades, pero visto lo visto y visto el caradurismo que hay entre nuestros políticos a la hora de adjudicarse másters, tesis, carreras incluso, en fin, había un diputado del PP, exdiputado del PP, que decía que era cirujano, es decir, médico, que tenía un máster en el IES, otro en el Instituto de Empresa, otro en ESADE, es decir, en las mejores escuelas de negocios de este país. Le pillamos en OK Diario y ahora, cuando tú ves su currículum, pues figura literalmente soltero. Eso es todo lo que figura en su currículum. Eduardo Inda, desde OK Diario, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias desde OK Diario y muy buenas noches.
Más asuntos. El Congreso da luz verde a la exhumación de Franco, aunque todos los grupos ven insatisfactorio el decreto. Todo ha salido según lo previsto. La votación se ha saldado, como van a ver en sus pantallas, con 172 votos a favor, 2 votos en contra y el resto abstenciones, exactamente 164. Y aunque nadie iba a votar en contra, finalmente lo han hecho 2 diputados del Partido Popular, Jesús Posada y José Ignacio Llorens, aunque eso sí, dicen ambos que se debe a un mero error. Además de la convalidación del decreto, el Congreso ha aprobado que se tramite como proyecto de ley, lo que va a permitir introducir enmiendas al texto durante su tramitación parlamentaria. Según ya informó el Ejecutivo, cuando se aprobó el decreto para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, el proceso acabará a finales de este año. Y mientras esa votación tenía lugar, concentración en frente al Congreso de los Diputados. Varios colectivos de la memoria histórica y centenares de ciudadanos se han manifestado a las puertas del hemiciclo para mostrar su negativa ante la aprobación del decreto y también para defender los derechos de las víctimas ante la votación de este mismo jueves. En la tribuna y en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha realizado una defensa del decreto ley. Calvo ha alertado de que no habrá paz sin justicia mientras se mantenga la atroz anomalía. Dice que supone que este dictador esté enterrado junto a sus víctimas, al tiempo que ha criticado al Partido Popular y Ciudadanos por ponerse de perfil con Franco. Llevamos retraso con mucho para normalizar una situación que ninguna democracia madura y larga en el tiempo como la nuestra, por fortuna, 40 años que celebramos justamente, habría requerido de no tener una anomalía extraordinaria que consiste en tener al dictador en un mausoleo de Estado y en un lugar donde puede ser exaltado. Lo queremos hacer por razones éticas. Lo queremos hacer desde los valores profundamente democráticos, desde donde una democracia se increpa a sí misma y a todos los demócratas acerca de esta situación. El respeto a los restos mortales que se han de trasladar, pero sobre todo el respeto a todas las víctimas y particularmente a los miles de víctimas que tenemos todavía sin identificar. La exhumación de los restos del dictador, hay quienes, particularmente el Partido Popular y Ciudadanos, van a ponerse de perfil frente a la dictadura y van a poder dar muy pocas lecciones de democracia. Cuando se utiliza la abstención frente a una situación tan anómala como esta, somos una democracia que tiene todavía al dictador enaltecido y todavía hay grupos parlamentarios que esto lo encaran desde la abstención. Lamentablemente las derechas españolas siguen enredadas todavía con el franquismo y son incapaces de ver que Franco tiene que salir de ese lugar para que en ese lugar se abra paso la paz y en este caso también el respeto a todas las víctimas que son de los dos bandos las que allí están enterradas. Se cumplen casi 10 años de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y hoy justo se aprobó el decreto para exhumar los restos de Franco. Parece que todo estaba preparado. Era esta la meta de la izquierda. Editorial con Rafa Núñez Huesca. El Gobierno ha aprobado, con el apoyo de Podemos y las formaciones separatistas, la exhumación del cadáver de Francisco Franco. Se produce además en el 10º aniversario, como decía mi compañera Alba Vila, de la aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica. 324, a favor 184, en contra 137, abstenciones 3. Queda pues aprobado. Estas que ven son imágenes del 31 de octubre de 2007. Dentro de poquitas semanas cumpliremos 10 años, una década. Es una fecha que, en presencia de Santiago Carrillo, en el hemiciclo, se aprobó la ley que rompió el relato de la transición. La reconciliación dejó paso al revanchismo y España volvió a romperse en rojos y azules. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos asegura que España ha dado un paso histórico y que hoy nuestra democracia es mejor. Y ha dicho mejor, que nuestra democracia es mejor y no que es completa. ¿Por qué? Porque con la exhumación de los huesos de Franco no acabará todo esto.
La izquierda radical no permitirá que se acabe la munición argumental y ya apuntan al cadáver de José Antonio Primo de Rivera, al del general Moscardó o al de Emilio Mola. Esto, Alba, está lejos de acabar. Sin duda, gracias Rafa. Y nueva rectificación del Gobierno. El Ejecutivo sí venderá finalmente las 400 bombas a Arabia. Los trabajadores del astillero de San Fernando en Cádiz han decidido suspender las protestas que tenían previstas para seguir reclamando la continuidad del contrato de construcción de corbetas para Arabia Saudí. Unas movilizaciones que comenzaron el pasado viernes, determinación que se produce después de que el Gobierno haya confirmado esa venta, algo que obviamente contribuye a garantizar la continuidad del contrato de construcción de esas corbetas. Como decimos, los astilleros de San Fernando anuncian la suspensión temporal de las movilizaciones al tener la constancia de que el programa se va a retomar. No obstante, advierten de que van a estar muy alerta. Teníamos el hilo de esperanza de que las cosas se pudieran reconducir ante las noticias que nos llegaban de nuestros compañeros de Riad, ¿no? A partir de ahí, bueno, se han hecho gestiones diplomáticas que, ante el resultado que hemos obtenido, pues parece que fueron por buen camino y que a día de hoy tenemos la constancia de que el programa se va a retomar, se va a reconducir la situación y en estos momentos hay reunión en Riad por parte del Ministerio de Defensa saudí y Navantia, ¿no? Tiempo de opinión, analizamos todo lo que está sucediendo en nuestro país y con los últimos movimientos del Partido Socialista con el periodista Germán Terch. Germán, muy buenas noches, un placer saludarte. Buenas noches a todos. Germán, ¿cómo valoras todo lo que está sucediendo con la tesis del presidente del Gobierno? ¿No debería dimitir ya? Lo decimos más que nada porque parece que hay una doble vara de medir. Sánchez se ve acorralado y hace caer a Montón, pero él sigue ahí. Bueno, todo se está derrumbando de alguna forma. Es una legislatura absurda, delirante, peligrosísima por muchas de sus condicionantes, por cómo comenzó, con qué apoyos comenzó, qué objetivos tiene, qué hipotecas tiene. Es muy peligrosa y después tenemos a un personaje muy peculiar a la cabeza de este gobierno que es una especie de Savonarola con los demás, pero hemos visto que tiene el tejado de cristal y que realmente pues ha estado escondiendo una tesis que tiene, como el ABC ha demostrado, tiene una serie de, llamémoslo plagio como la portada del ABC, tiene una serie de evidencias de copias masivas que hacen de esa tesis pues una cuestión que es un supuesto delito. Entonces ya nos estamos metiendo en una situación en la cual el propio Sánchez empieza a sufrir de todas esas exigencias que él ha puesto a los demás. Él vino como con la manipulación de unas frases de una sentencia, él lo utilizó con todos los medios de comunicación que tenía a su servicio, gracias al gobierno saliente, todo hay que decirlo, pues crear un ambiente que llevó a esa moción de censura y en este momento se ve encerrado por las contradicciones que su propia persona plantea. Vamos a cómo acaba todo esto, puede pasar de todo. Yo creo que desde luego es peligroso, porque es peligroso él. Yo creo que quien viera las reacciones suyas personales en el hemiciclo cuando fue acusado por Rivera, cómo siguió después de que le cortaran el micrófono fuera de sí. Había perdido el control de sí mismo Sánchez cuando estaba allí respondiendo a Rivera, y cómo después amenazó al grupo parlamentario de Ciudadanos. Yo creo que simplemente Sánchez está demostrando que es peligroso. Yo creo que lo intuíamos bastantes y yo creo que se va confirmando. Cifuentes, Casado, Montón y ahora Sánchez. Esto evidencia que la clase política española es cada vez peor. Esto era inimaginable hace 30 años. Hombre, la clase política española está sometida a una selección negativa que en realidad se está dando en todas las democracias europeas, pero que aquí es gravísimo. Si pensamos en el perfil de los políticos que teníamos en los años, a finales de los 70, los que hicieron la transición, por ejemplo, y los que tenemos ahora, pues sí es francamente deplorable. Tenemos mucha gente en la política que no tendrían sitio en el mercado libre,
para prácticamente nada más que digamos, los segmentos muy bajos de la sociedad en el mundo laboral. Y eso muestra pues que estamos en unas condiciones en las cuales los mejores huyen de la política, porque la política no ofrece gratificaciones, la política está muy esclavizada por condicionantes ideológicos que impiden hacer grandes cambios, decir la verdad. Tienen tantas esclavitudes y tiene tan pocas gratificaciones reales. Las gratificaciones que tiene son simplemente el estar con un grupo propio, con una especie de tribu, protegiéndose entre ellos para ganar unos salarios que ni siquiera son especialmente buenos para alguien medianamente competente en la economía libre. En ese sentido, pues se van juntando los peores dentro, y cuanto peores son, pues más vergüenza da a la gente capaz mezclarse con ellos. Marcha atrás del gobierno y finalmente se iba a vender las 400 bombas a Arabia Saudí. ¿Tiene el ejecutivo de Sánchez una hoja de ruta concreta o se basa simplemente en la improvisación permanente? Se basa fundamentalmente en la arbitrariedad. La arbitrariedad como elemento general de combate y de gobierno en el día a día. Lanza sus mensajes ideológicos, intenta cumplir, satisfacer a parte de sus clientelas, pero como la realidad muchas veces es muy terca y la realidad se impone desde fuera, tiene que hacer operaciones de retirada masivas de este tipo, como esta que es tan humillante para ellos, porque es realmente una operación que debiera hacer caer, por supuesto, a la ministra de Defensa, pero igual tenían que haber caído todos los ministros hoy en día, el ministro del Interior, con esa frontera que tenemos en Melilla todavía cerrada. Tenemos a todos los ministros, uno por uno, la verdad es que ninguno aguanta el embate. Tenían que haber dimitido todos, y el primero realmente hoy, ya, y realmente con la información que ha sacado Javier Chicote hoy en ABC, yo creo que el presidente del gobierno, si no quiere dimitir, debería ya pensar en cuanto antes en convocar elecciones, que es lo que había prometido. Rompió su palabra, quedó realmente como alguien que no tiene palabra con los españoles, pero ahora podría recuperarla, convocar esas elecciones, porque a partir de ahora todo va a ir peor para él. Cada semana que pase va a ser para él una tortura, va a ser una especie de subida permanente a un calvario en el cual solo puede ya ir perdiendo. No hay bonus de Moncloa ya, y el presidente Sánchez es un presidente que tiene un cuadro psicológico muy peligroso, tiene además una incapacidad general de empatizar con la sociedad, y el presidente Sánchez, como digo, debería convocar cuanto antes unas elecciones para los españoles. Germán, gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Buenas noches a todos. Más asuntos. El independentismo cada día que pasa más roto que nunca. Ayer el PDeCAT llegaba a un acuerdo con el partido del gobierno para abrir una senda de diálogo para solucionar el conflicto catalán, aunque eso sí, siempre dentro del marco jurídico español. Minutos después, los republicanos se descolgaban de este acuerdo porque, a su juicio, en Esquerra, en democracia, se tiene que poder hablar de todo y el único límite debe ser el respeto a los derechos fundamentales y políticos y también a los principios democráticos. Pocos minutos después de que Esquerra mostrase esta negativa, PDeCAT daba un paso atrás y rechazaba este diálogo con el gobierno. Bueno, al gobierno le marean con tanto exigir hablar y luego retroceden. Sin embargo, en el Partido Socialista siguen con la mano tendida. En las filas de la formación lamentan la retirada del PDeCAT, pero saludan que al menos haya podido constatar que hay voluntad de diálogo. Queda constatado que hay voluntad de diálogo, que es lo que está haciendo el gobierno. Llevamos 2 meses de diálogo, más de 8 ministros se han reunido con consellers, el presidente de la Generalitat, el presidente del gobierno se han reunido, hay las comisiones bilaterales en marcha, es decir, que se está haciendo esto. Y yo creo que era importante que en el Congreso de los Diputados se hablase, se habló y se constató que había una voluntad de diálogo. Lástima que al final esto no se concretase en una moción ni una resolución. Ya salen críticos a las decisiones de la dirección del partido. Uno de ellos es el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que no solo reprocha haber perdido una oportunidad para poder sentarse a hablar, sino que incluso hasta asegura que su cargo en la portavocía está al servicio de la formación.
hemos perdido una oportunidad para marcar claramente el compromiso para el diálogo. El diálogo exige coraje político. Espero que tengamos próximas ocasiones para volver a plantear la necesidad que la cuestión catalana tan solo puede resolverse en base al diálogo, a la voluntad de acuerdo, sin límites, sin imposiciones, permitiendo que los catalanes determinen su futuro político y acordando los cauces legales y democráticos que lo permitan hacerlo. Más reproches desde el PDeCAT, en este caso del diputado Jordi Xuclà a los de Esquerra. Xuclà insta que cada uno tome sus decisiones, sin mirar de reojo lo que hace el de al lado. Yo creo que en general en la vida uno tiene que tomar decisiones en función de su propia iniciativa y no mirando de reojo el voto del grupo de al lado. El presidente del Parlament, Roger Torrent, insta al independentismo a no alimentar actitudes efectivas, pero también pide que en los próximos pasos que se produzcan ya no solo sean efectivos, sino también legítimos. Torrent concreta que hay que alcanzar un acuerdo para pasar del referéndum imposible al referéndum pactado. Això implica no estar segrestats per la pressió del moment immediat, per la necessitat de fer cops d'efecte pràcticament a diari. Hem de saber relativitzar les demandes d'escenificacions políticament ampuloses perquè correm el risc d'alimentar actituds efectistes però poc efectives. Analizamos la política catalana con Xavier Rius, director de Noticias. Tenemos conexión con él. Xavier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Mejor que nosotros seguro, vamos. ¿Podemos asegurar, Xavier, que el separatismo está cada vez más roto? Pues no. Bueno, yo como comprenderás tampoco considero que sea separatismo, ¿no? En todo caso será independentismo, ¿no? Pero más allá de las diferencias tácticas, aquí sigue habiendo un 47% más o menos de votantes que están a favor de la independencia, ¿no? Aunque es cierto que hay diferencias entre Esquerra y PDeCAT. Yo diría que hay hasta diferencias entre el PDeCAT y Puigdemont. Y de hecho no solo se ve en Madrid, sino también en Barcelona, porque tampoco celebrado el debate de política general. A efectos prácticos, el pleno del Parlamento, no ha habido ninguno, siguen de vacaciones, ¿no? Ahora ya hay quien quiere ir por la senda de la legalidad. ¿Conseguirán respuesta del gobierno de Sánchez? Ha dado ya indicios de dialogar. Ábalos dijo que era una anomalía que hubiese políticos en la cárcel. Yo creo que no. Es decir, el soberanismo o el procesismo dice que quiere dialogar y siempre vende que quiere dialogar. Lo que pasa es que siempre ha sido un poco aquello lo que decía Puigdemont, ¿no? Referéndum o referéndum. Y yo entiendo que un presidente del gobierno español, sea del PP o sea del PSOE, hay cosas que difícilmente aceptará, como un referéndum de autodeterminación. Además tiene excusa porque no está contemplado en la Constitución, ¿no? Por lo tanto es muy sencillo decir que no. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez empezó bien con el paseo por la Moncloa, un poco para relajar el ambiente, etcétera. Y ha hablado de diálogo y ha habido algunas aproximaciones, ¿no? Pues reunión de la Junta de Seguridad, algunas reuniones bilaterales, etcétera. Pero el quid de la cuestión, que es un referéndum de autodeterminación, que es lo que pide el bando independentista, y yo creo que es evidente que Sánchez nunca lo aceptaría. No puede, y además sabe que si lo aceptase sería su tumba, yo creo que en el PSOE por los varones e incluso en el resto del Estado. Es cierto que necesita los 5 diputados estos en el Congreso, pero vamos, yo creo que tendría un desgaste electoral enorme en el resto del Estado, ¿no? Pues Xavier Rius, gracias por estar con nosotros en directo y buenas noches. Gracias. Tras pasar la noche en prisión, el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha dejado en libertad provisional y sin medidas cautelares a Willy Toledo, acusado de un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. El actor se ha negado a declarar ante el juez y ha reiterado mediante un escrito que no ha cometido ningún delito y que por ello no considera que deba dar explicaciones de nada ante un juez o ante un fiscal. Y a la salida de los juzgados de Plaza Castilla, el actor Willy Toledo mantenía el tono desafiante y ofensivo contra los creyentes católicos. Atención a sus duras palabras. Creo que los fascistas, ultraderechistas y fundamentalistas católicos, nuestra vida y nuestro mundo y nuestra civilización iría muchísimo mejor sin ellos, obviamente, ¿no?
Pues creo que esto debería ser igual. Es indignante que todavía la Iglesia Católica, Apostólica, Pederasta y Romana tenga el poder que tiene en este país, cuando todavía continúan ocultando a decenas de miles de pederastas, violadores de niñas y de niños que están en la calle, y que a la Asociación Española de Abogados Cristianos no les ofende en sus sentimientos religiosos. Lo que sí les ofende es que yo me cague en Dios. Y me cago en Dios y me cago en la Virgen, y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe de la santidad de la virginidad de la Virgen María 27.000 veces, como hacéis todos los que tengo aquí delante todos los días de vuestra vida. No es la primera vez que vemos cómo la izquierda demuestra su hostilidad hacia la Iglesia y a sus fieles. Por ejemplo, la última ofensiva del Gobierno es la de tratar de arrebatar a la Iglesia 40.000 propiedades de interés público, pero no es el único caso. Pasan los años, los regímenes y los distintos gobiernos, y la izquierda no corrige su pulsión anticlerical. Y da igual si está en el poder o en la oposición, porque entre sus objetivos siempre está el de hacer políticas hostiles a la Iglesia. Una de las reclamaciones más antiguas es la de revisar los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. Otra es la de arrebatar a la Iglesia bienes de interés público inmatriculados. El gobierno de Sánchez pretende hacerlo con hasta 40.000 propiedades de la Iglesia, entre las que se encuentran la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla y las catedrales de Zaragoza y Valladolid. Desde la Iglesia denuncian una desamortización encubierta y apelan al derecho a la propiedad para denunciar el proceso. Uno de los casos más célebres en los últimos tiempos es el del actor Willy Toledo, al que se le juzga por un presunto delito contra los sentimientos religiosos por proferir insultos contra la Virgen María. Toledo escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook a propósito de una denuncia contra los promotores de una procesión llamada del Coño Insumiso. Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Lejos de arrepentirse, Toledo ha seguido mofándose durante el proceso judicial. Yo le diría a la Asociación Española de Abogados Cristianos que las vírgenes también tienen coño, ¿no? Aunque sean vírgenes, pero lo tienen. Entonces les ofende un coño. Tampoco hay que olvidar la exhumación de Francisco Franco que la izquierda ha aprobado en el Congreso con la abstención de PP y Ciudadanos. Aunque de marcado carácter político por tratarse de Franco, no hay que olvidar que también se trata de un ataque a la Iglesia, pues el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos supone pasar por encima de la soberanía que la Iglesia tiene sobre el lugar en el que reposan los restos mortales. Suscita la siguiente pregunta: ¿acaso es la izquierda una nueva religión que aspira a sustituir a la católica? Así responde el periodista Alex Navajas. La izquierda te impone unos dogmas que tú no puedes recurrir, no puedes rechistar. Entonces, en cierto modo, el pensamiento de izquierda, el pensamiento socialista, el pensamiento comunista es una religión más. Hablamos de todo ello con la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. Señora Castellanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, hemos visto que el actor no solo vuelve a ofender a los cristianos, sino que también desafía a la justicia, asegurando que no tiene que dar ni explicaciones ni ante un juez ni ante un fiscal. Bueno, claro, él es muy valiente, entre comillas, cuando está arropado con esta manada o cuando está delante de los medios. Pero resulta que cuando está cara a cara con el juez, con la fiscal o conmigo, pues resulta que no dice nada. Entonces, si tan orgulloso está de lo que dice, pues yo esperaba que contestase a mis preguntas, o al menos a las preguntas del fiscal, pero ahí no se ha atrevido. ¿Va a volver a ampliar la demanda por los insultos proferidos hoy? Sí, hemos ampliado ya la denuncia interpuesta. La verdad es que teníamos muchísimo material para ampliarla, porque este señor cada vez que sale en una entrevista, cada vez que sale en los medios, pues aprovecha para atacar a los católicos y para arremeter contra los católicos. Así que ya la hemos ampliado. Hay mucho material, como insisto, pero, por ejemplo, una de las bases para ampliar los hechos y ampliar esta denuncia es cuando dijo en un programa de televisión en directo que si se habían masacrado y torturado y asesinado a personas por causa de su fe, es porque algo habrían hecho. Entonces, esta lindeza, junto con muchas otras, la hemos presentado ante el juez para que amplíe los hechos, amplíe la denuncia, y hemos pedido una serie de diligencias porque, ya digo, este señor, lejos de... nos lo pone más fácil, y yo entiendo que le pone al juez más fácil para estimar que ha delinquido y que ha incumplido los artículos 510 respecto a los delitos de odio y 525 contra los sentimientos religiosos. Willy Toledo ha puesto una imagen suya como foto de perfil en Twitter. ¿Se siente amenazada?
Pues la verdad es que esta gente que es violenta, pero luego solo se atreve cuando está acompañada, me parece gente bastante cobarde. Así que, aunque sea un señor violento, la verdad es que miedo no me da ninguno. Y, por supuesto, lo que sí que he hecho es demandarle por mi derecho a la imagen. Digo que este señor, al margen de las posibilidades que tuviésemos cuando interpusimos la denuncia inicial, yo creo que nos lo ha puesto mucho más fácil, tanto a nosotros como al fiscal y como al juez, y tenemos infinitamente más posibilidades que cuando todo esto comenzó. Pues señora Castellanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y ahora sí, abrimos nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Alba. Al final, Willy Toledo sí que ha pasado la noche en la cárcel. Efectivamente ha pasado la noche en la cárcel, pero antes de contarte cuál es en fin, la motivación que le ha llevado a la cárcel, me gustaría decirte y decirle también a todos los espectadores que las palabras que hemos escuchado durante este informativo de Willy Toledo son palabras que afectan a la dimensión más profunda que tiene el ser humano, que es la dimensión religiosa. Hoy Marisa Paredes, otra actriz española, se reproducía las palabras literales de Willy Toledo y se ha convertido casi en una moda en las redes sociales, cagarse en Dios, con perdón, y afectando esto, como digo, a una de las dimensiones más profundas del ser humano. Decía Salva que Willy Toledo ha pasado por la cárcel esta noche y efectivamente ha pasado por la cárcel, pero la razón no es que haya blasfemado. La blasfemia o la ofensa a los sentimientos religiosos no es en absoluto una pena que haya que pasar por la cárcel. Está penado en fin, el juez estipula una cantidad, pero no contiene pena de cárcel. La razón y el motivo por el que Willy Toledo ha estado esta noche entre rejas es sencillamente por ignorar una citación judicial, por no acudir al juzgado cuando se le reclama. Y es por eso por lo que, en fin, estando acusado de un delito y no acudir ante el juez, es la razón por la que le ha llevado a la cárcel. De manera que ha sido prácticamente él el que se ha querido meter dentro de la cárcel. De todas formas, Rafa, no es la primera vez que el actor es protagonista de una polémica. En absoluto. Willy Toledo es o ha sido actor, porque trabaja poco últimamente, ha sido actor, además de un grandísimo talento. Es un hombre que ha protagonizado algunas películas y series de televisión, e insisto, toda España le quiso, le aupó y seguramente le llenaría los bolsillos, pero llegó un momento en el que Willy Toledo decidió de manera unilateral que iba a dedicarse a la política, además defendiéndola desde posiciones antisistema y ultraizquierdistas. Fue a partir de ese momento cuando Willy Toledo se sumió en una espiral negativa, dejó de trabajar, dejó de respetársele en muchos lugares de España y él mismo se autolesionó. Hay veces que los seres humanos nos hacemos daño a nosotros mismos. Lo de las blasfemias de los últimos días no son en absoluto una excepción en la carrera y en la trayectoria reciente de Willy Toledo. Willy Toledo ha deseado públicamente la muerte al rey. Willy Toledo ha llamado borrachos a los guardias civiles de Alsasua. Incluso me gustaría que los espectadores pudieran ver una imagen con respecto a la fiesta nacional del 12 de octubre, en la que también, ahí estamos viendo, en la que también pueden ustedes leer que Willy Toledo no tiene, por decirlo de alguna manera sencilla, unas palabras demasiado amistosas ni demasiado emocionadas para con la bandera, con el himno, el 12 de octubre, la Virgen del Pilar. En fin, que no le ha quedado títere por cabeza ni a nadie al que ofender. Desde luego, Rafa, gracias. Y muy gracias, Alba. Noches. Cambiamos de asunto. La asesina confesa del pequeño Gabriel será enjuiciado por un juzgado popular. Así lo ha acordado el juez instructor del crimen del niño de 8 años en Níjar, Almería. Además, la ha citado el día 17 para una comparecencia en sede judicial en la que le va a comunicar la acusación que pesa contra ella por asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. Fuentes jurídicas argumentan que se trata de un trámite normal y que la presunta asesina ha sido emplazada a comparecer ante el juez sobre las 10 de la mañana, siendo esta la cuarta vez que Soriano cita a Quezada, ya que ha declarado ante él hasta en 3 ocasiones. Y un niño de apenas 4 años es todo un héroe. Luca, un pequeño de León, se despertó de la siesta y se puso a jugar como en cualquier tarde normal, pero todo empezó a torcerse cuando su madre se desvaneció cayéndose al sofá. Fue entonces cuando recordó lo que su profesora y sus progenitores le habían enseñado meses atrás. Cogió el teléfono de su madre, lo desbloqueó y llamó al 112. Desde los servicios de emergencias narran cómo cuando recibieron la llamada, el niño les facilitó la ubicación exacta en la que se encontraba y con muchísima calma
Les explicó lo que había ocurrido y afirmó que él se encargaría de abrirles la puerta cuando llegasen. También le acercó el móvil a su madre, que pudo hablar con uno de los médicos para que valorara la situación. La mujer es diabética y porta una bomba de insulina, pero justo ese día la bomba falló y provocó un bajón de azúcar muy grande que la dejó inconsciente. Luca consiguió salvarle la vida a su madre. Y con esta alegre noticia nos despedimos ya, pero pueden seguir aquí en Intereconomía informados en El Gato al Agua, pero antes, ya lo saben, como siempre, tienen tiempos modernos. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 con más información. Que tengan una buena noche.